Padre amado, toda Rabá por este espacio de Shabbat que nos regalas, por este hermoso día que nos has regalado, donde se junta Pesaj, también Shabbat, Padre. Toda Rabá, gracias porque nos permites vivir en este día glorioso, Padre. Así que te alabamos, te exaltamos y te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, llenando, inundando los corazones de nuestro ser, de nuestras vidas, disponiendo nuestro corazón, nuestros oídos y todo nuestro entendimiento para poder oír tu palabra, tu voz, y que sea ella la que haga su obra en nosotros, que sea la que nos transforme, la que nos vaya dirigiendo en nuestra vida, Padre. Colocamos este tiempo delante de ti, en el nombre de Yehoshua, el Mesías. Amén y amén. Bueno, hace 8 días que empezamos este estudio. Bueno, no, perdón, hace 15, no, ya, hace como 2 semanas, esta es la tercera semana que empezamos este estudio y veníamos hablando de lo que es la emuná, ¿no? Lo que es la fe. Y veíamos que esa palabra emuná es lo que se ha traducido en la Biblia como fe, que una traducción más exacta sería fidelidad, ¿sí? Emuná o fe en realidad es fidelidad, o fe es fidelidad, y tiene que ver con esa fidelidad que tiene que tener el pueblo o el hijo, el que se llama hijo de Dios, frente a ese Dios. Y estuvimos estudiando un poco el pasaje de Hebreos capítulo 11, del 1 al 16, donde vimos varios ejemplos de cómo estos personajes bíblicos de antaño tenían esa emuná, y algo que los caracterizaba era que no solamente les decía yo que de pronto en el entendimiento griego, que es del cual nosotros venimos, siempre que nos hablan de fe, siempre lo relacionamos con creer, pero no necesariamente con el hacer. Y aquí estábamos viendo que esa fidelidad era que ver con el, no solamente creer, sino con el hacer, que estas personas se caracterizaron porque eran obedientes al Eterno. Y leímos un pasaje de Hebreos 11, quiero retomar aquí en este versículo 6, cuando decía de que porque sin la emuná es imposible agradar a Elohim, a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Elohim o a Dios crea que le hay. O sea que sí, hay que creer que hay Dios, pero que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Y les decía yo que cuando yo lo busco y entiendo que Él es galardonador, automáticamente pues entiendo que también hay unos requisitos, hay unos deberes, ¿sí? Que yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes, ¿ya? Y por eso todos estos personajes que leímos aquí en este pasaje, pues entendían eso. Y se caracterizaban porque eran obedientes, no solamente porque creían que hay un Dios. Bueno, de hecho, en ese contexto politeísta creían en muchos dioses, pero la diferencia es que ellos creían en el Dios de Israel y le eran obedientes. Más o menos eso fue la temática que manejamos ayer, que esa fidelidad tiene que ser fiel a las palabras del Creador. Básicamente es lo que nos quiere decir. Yo quiero que iniciemos hoy con la pregunta que todos nos hacemos y que todos queremos resolver. ¿Cómo logro aumentar mi emuná o mi fe en Dios, en Elohim? Todos queremos aumentar esa emuná porque en determinado momento sentimos que como que nos falla, como que decimos creer en Elohim, en Dios, y a la hora del té vemos que no. Cuando vienen muchas veces las dificultades, los problemas, muchas veces nos sobrepasan o creemos que nos sobrepasan y vemos que realmente no somos tan creyentes o realmente no creemos en Dios. Pero ahí hay que plantear dos preguntas. Una cosa es creer en Dios, que el Eterno existe, y otra cosa es creerle a Dios, creerle a Elohim. La mayoría de la gente tiene esa emuná de creer en Dios. Ah, sí, hay un Dios que existe, que creó todo esto. Pero ya si hacemos la pregunta, ¿y usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Elohim?
que es la palabra hebrea para decir Dios. Usted le cree a Elohim, ya ahí pasamos a otra historia. Porque lo que el Eterno quiere, cuando le leí ahorita este pasaje de Hebreos, Él no solamente quiere que creas que le hay, sino que cuando dice que es galardonador de los que le buscan, es que le crees a lo que Él dice. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, esto es un pasaje que yo sé que muchos cristianos lo conocen, dice, así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, por la palabra de Dios. Entonces, la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír. ¿Y el oír qué? Esa palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra? Ahí está hablando el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. ¿Cuál era la palabra a la que él se refería? O sea, la única palabra de Elohim que había sido revelada, la única palabra de Elohim que había, que era con la que ellos predicaban, con la cual predicaban que Yeshua era el Mesías, era con la Torah y los profetas. Ellos decían, vea, este Yeshua es el cumplimiento profético de lo que dice la Torah y los profetas. La Torah, para ser más exacto, es la palabra de Dios. Entonces, esa emuná viene por el oír esa palabra. Y quiero ponerles un ejemplo aquí. Aquí en esta imagen que tenemos, esto es un salón de clase. Sí, digamos que esta chica que está aquí de azul se llama Paola, por poner un ejemplo. Y este chico que está acá atrás se llama Carlos. Y todos los días en el semestre van al aula de clases. Llaman a lista y él sabe que la chica se llama Paola. Y este chico sabe que ella llama Paola porque cuando la llaman a lista levanta la mano. Y ella sabe que el chico acá se llama Carlos porque también levanta la mano. Él la conoce a ella, pues sabe que se llama Paola, pero por el hecho de que sepa que se llama Paola y la vea todos los días, no quiere decir que la conoce. Solamente cuando uno se acerque al otro y empiecen a interactuar y ellos dos empiecen a oír, oír sus palabras, es que realmente van a empezar ¿a qué? A conocerse. ¿Sí? Cuando yo empiezo a oír a la otra persona, es que empiezo a conocerla, porque es que ahí voy a ver cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona, cómo actúa, cómo decide, y es ahí cuando realmente empiezo a conocer a Paola, o Paola empieza a conocer a Carlos. Y de acuerdo a lo que hable, diga y demás, esa persona, Paola o Carlos, se van a dar cuenta si es una persona confiable o no confiable. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Entonces ahí viene el problema. Si yo creo que sí, hay un Dios, pero no lo oigo, no oigo su palabra, no lo puedo conocer, no sé cómo piensa, cómo siente, cómo decide. Y en la Torah es donde está vaciada la voluntad del Eterno, cómo piensa, cómo siente y cómo decide Él. Qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando empieza ¿a qué? A fortalecerse, ¿sí? A crecer o a decrecer la confianza que se pueda tener. Usted decide si no, esta persona es de confiar o esta persona no confío en esa persona, ¿sí? O no quiero estar muy cerca de esta persona porque su manera de pensar, de actuar, pues digamos que va en choque con lo que yo pienso. Pero digamos que en el momento usted decide si confía o no, digamos que confía. Y en la medida que siguen hablando, siguen relacionándose, pueden surgir, bueno, sentimientos, emociones y demás. Y usted va a tomar una decisión de amar a esa persona. Porque usted sabe cómo es esa persona. Sabe cómo actúa, cómo habla, cómo piensa. Va a tener claridad en ello. Por eso usted decide amar a esa persona. Y finalmente cuando esa persona le haga una sugerencia o le diga algo a usted, pues usted sencillamente, si sabe que esa persona lo ama a usted y que es una persona que quiere lo mejor para usted, seguramente usted va a prestar atención a lo que ella le va a decir y seguramente le va a obedecer. Cuanto más
con el Elohim perfecto, con el Dios perfecto, con el Padre de las luces, que quiere bendecirnos siempre, que quiere lo mejor para nosotros. Es la misma, es una relación con el Creador. Y para yo poder fortalecer mi emuná, debo oír, como dice el apóstol Pablo ahí, oír la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para poderlo conocer, empezarlo a conocer y poder confiar en Él. ¿Sí? Poder confiar en Él. Y cuando confío en Él, empiezo a amarlo porque es que lo conozco, sé que es de confianza. Cuando venga el problema, mi emuná, mi fe va a estar más firme, porque lo conozco. Es que yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Por eso la gente, por eso hablamos aquí de emuná, la fe verdadera. Porque lastimosamente la mayoría de la gente lo que tiene es una fe falsa, una fe con una definición propia de lo que es fe, no la fe que el Eterno está demandando. Y por eso su fe falla. Por eso en realidad no tienen fe, porque no conocen al Creador, no saben cómo piensa Él, cómo siente, cómo decide, porque no han querido oírlo. No, perdón, no han querido oír su voz siquiera. Muchas veces lo que nos pasamos oyendo son palabras de hombres, pero no la palabra del Creador. Alguien alguna vez decía, un maestro decía hace muchos años, un maestro que yo tuve decía, en Colombia hay dos cosas en cada hogar colombiano, dos objetos, una Biblia abierta y una guitarra. Y vaya usted pregunte y nadie sabe tocar la guitarra y nadie se ha leído la Biblia. Es eso, tenemos la palabra del Eterno en muchas casas abierta, pero vaya pregunte cuántos la han leído. Ahí está la verdad, pero es el conocimiento de esa verdad lo que me va a hacer libre. No se trata de tener una Biblia abierta y eso va a traer bendición o demás, no. Es el oír esa palabra, es el escudriñarla, el conocerla, lo que va a permitir confiar en el bendito, porque ya sé, cuando yo haga algo, yo sé si eso le agrada o le desagrada al Creador. Cuando usted entabla una relación con una persona, una relación amorosa, usted quiere conocer, usted quiere oír a esa persona para conocerla, para saber qué le agrada, qué no le agrada. Y si es un varón y quiere conquistar a esa dama, va a estar atento para saber qué es lo que le agrada a ella y qué no le agrada. Y si la quiere conquistar, no va a hacer lo que le desagrada a ella. Si está en una relación, cada uno va a querer agradar al otro y va a hacer lo que a esa persona le agrada. Y muchas veces, bueno, lo va a amar y lo va a obedecer. Muchas veces, el uno al otro. Es la misma relación con el bendito. Hay que oírlo para conocerlo. Si yo digo que lo amo y como decíamos en clases anteriores, ¿cuál es el mandamiento más importante que todo el mundo repite automáticamente? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Esa es digamos, la respuesta más popular que hay. Y bueno, ese amar a Dios sobre todas las cosas implica que usted lo ha oído, lo conoce, confía, lo ama y le obedece. Todo eso está ligado, es el proceso de la emuná. Esa emuná debe ir en aumento. Entonces, ¿cómo logro yo aumentar mi emuná? Oyendo la palabra del Eterno, oyendo esa palabra para que este proceso se venga dando. Hay un pasaje vamos a buscarlo, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice lo siguiente: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Ese oye, esa palabra oye, es la palabra Shema. ¿Sí? Esta declaración que está aquí, Shema Israel, aquí está su escritura en hebreo, que es de derecha a izquierda, Shema, Shema Israel. Esa palabra Shema Israel, esa palabra Shema, significa oír, entender y obedecer. En esas palabras hebreas tienen 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 significados, que va a variar de acuerdo al contexto en el que esté hablando. Pero esa palabra significa tanto oír como entender y obedecer.
Y en el idioma griego también, la misma palabra para oír es la palabra para obedecer. Es decir, que cuando Pablo está hablando aquí, porque recordemos que si bien el Brit Hadashah o Nuevo Testamento está escrito en griego, Pablo era judío y era hebreo. En su mente él tenía un pensamiento toraico, ¿no? Como lo establecimos en la introducción, un pensamiento toraico. Y él lo que le está diciendo es, ustedes deben, la fe es por el oír, y ese oír implica oír, entender y obedecer, porque es que el que está hablando es Dios, no te está hablando un hombre, te está hablando es el creador del universo. Quiero que contextualicemos este pasaje. Mira lo que dice, vamos a contextualizar aquí este versículo para que no quede así aislado. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Voy a colocar esto un poquito más grande para que pasáis para tomarla. Para que temas a Adonai tu Elohim, y ese temer no significa tener miedo, sino ese respeto y esa reverencia, para que temas a Adonai vuestro Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, todas esas palabras que Dios les había declarado al pueblo, que eran mandamientos, estatutos, decretos, ¿sí? Que eran cercos de protección para el pueblo, él les dice que la idea es ¿cuál? Que los pongáis por obra. O sea, ese es el fin y el propósito. Toda esa palabra que yo te di es para que la pongas por obra, para que la guardes. No solamente para que la creas y digas en tu mente, ay, sí, eso es verdad. Y simplemente a la hora de actuar hagas otra cosa diferente. No, es para que tú las creas, las guardes y las pongas por obra. Y por eso le dice, Shema Israel, oye pues Israel, oye, Shema, la palabra Shema, oye, entiende y obedece. Es lo que le está diciendo. No solamente oye, óyelos. No es solamente oír. Esa palabra, cuando hablamos de que entra a buena tierra y crece y germina y da fruto, nos estamos refiriendo a que se deben poner por obra lo que el Eterno me está diciendo. Óyelo, entiéndelo y obedécelo. Que es el proceso que estamos hablando acá. Oír, conocer, confiar, amar y obedecer. Empieza con el oír, ¿y en qué debe terminar? Entonces dice, oye Israel, Adonai vuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás, ojo, ya aquí con este que les voy a mostrar, ya es hora de empezar a quitar el amar a Dios sobre todas las cosas y reemplazarlo por esto, porque al Mesías también le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, y él que citó estas palabras, perdón. Él lo que citó fue Deuteronomio 6, el 4 y el 5. No fue que fue un golpe de genio y sacó algo nuevo, no, él simplemente estaba declarando las palabras del bendito. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todos tus recursos. Esa palabra que aparece ahí, fuerzas traducida, es la palabra meodejá en hebreo, que significa fuerzas económicas, bienes, recursos. No es que yo lo apapacho fuerte, o sea, amar no es que yo lo abrace fuertemente. No, se está refiriendo con todo lo que es y con todo lo que tienes, ¿sí? Con todo el corazón, emociones, pensamientos. Perdón, les voy a pedir el favor que apaguen el micrófono para que no se escuche lo que está de fondo. Dice, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. O sea, lo que sientes, lo que piensas y lo que tienes, con tus recursos. ¿Cómo le demuestra a usted que ama a alguien? El amor se expresa en términos de tiempo y en términos de recursos. Dime cuánto tiempo le dedicas a algo, te diré cuánto lo amas. Dime cuántos recursos inviertes en algo y te diré cuánto lo amas. Por eso vemos que un amor incondicional es el que tiene los padres con los hijos, o cuando el hombre corteja a la mujer y viceversa. ¿El que le dedica?
tiempo. ¿Qué es lo que la gente quiere que le dediquen? Tiempo. ¿Y qué más le va a dar usted? Recursos. Usted invierte recursos. Invita a la mujer, si es un hombre que está cortejando a una mujer, invita a la mujer a salir acá, invierte en los hijos, usted da sin medida, porque usted ama con todo. Y bien, mire que es para que empecemos a pensar en eso que antes decíamos de amar a Dios sobre todas las cosas. Pues dicho así popularmente, pues sí, amar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿qué es amar? Amar implica todo esto y se supone que el eterno debe ser el primer amor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a él y cuántos recursos estamos invirtiendo en él? Y cuando digo recursos, no estoy diciendo de diezmos y todas estas cuestiones que también obviamente él las estableció, pero eso tiene un contexto que obviamente aquí no vamos a hablar de ellos, es un tema más adelantado, pero invertir en capacitarse. Si por ejemplo ustedes aquí están sacando un espacio para dedicarlo al Eterno, ¿para qué? Conocerlo. ¿Para qué? Para que su emuná empiece a crecer. ¿Sí? Y también podemos hablar de recursos es comprando libros, literatura, bueno, ayudando a otras personas. Bueno, hay muchas maneras que obviamente esa no la enseño, no vamos a tener en todo esto, simplemente ahí como para que lo tengan en cuenta. Pero eso significa, o sea, si quieres aumentar tu fe, debes oír la palabra del Eterno, porque así lo vas a conocer, lo vas a entender, vas a confiar, lo vas a amar y vas a obedecerle. Si no hay palabra del Eterno, si solamente son palabras de hombres, si no hay palabra del Eterno, esa emuná va a ser una emuná débil, porque son palabras de hombre, y el Eterno respalda es su palabra, no palabras de hombre. Ahora, ¿por qué es importante o qué impacto, punto número uno, qué impacto tiene su palabra en nosotros cuando la creemos? Primero, nos muestra en realidad quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Lo que está mal lo cortará, mostrándonos que todas las cosas que hacemos y pensamos están expuestas ante los ojos del Creador. Sí, dice ahí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esa palabra, la palabra dicho por el mismo Mesías, santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa palabra es la verdad y esa verdad es como una espada. Cuando usted es confrontado con la verdad, muchas veces esa verdad va a doler. Ahí es cuando esa espada, que es la palabra del Eterno, va a entrar en tu vida. ¿Y a qué va a entrar? A cortar lo que no es, a cortar lo que tienes que cambiar, a cortar todo aquello que está impidiendo que tú obedezcas al Creador. Y eso va a doler porque muchas de las formas y maneras de las que actuamos y pensamos no son acordes con lo que el Eterno le agrada. Y eso es lo que empezamos a ver y a entender cuando empezamos a oír esa palabra. ¿Qué impacto tiene? Bueno, nos empieza a desnudar, es como un libro con ojos. Muchas veces usted lo está leyendo y cree que le está haciendo una radiografía suya. Te está mostrando, es como un espejo que te empieza a mostrar quién eres en realidad. Que tú puedes aparentar muchas cosas a la gente, mostrar una mejor versión, una mejor cara, pero con el Eterno no lo puedes engañar. Y el Eterno en su palabra, que es como un espejo, es como una espada, te va a mostrar quién eres y va a entrar a cortar todas aquellas cosas que no te dejan crecer y avanzar espiritualmente. Y eso va a doler. Cuando usted se corta, a usted le duele. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Eso va a sanar y se va a restaurar. De la misma forma, cuando somos expuestos a esta palabra, esa palabra va a entrar a cortar muchas cosas que tenemos que definitivamente, incluso hasta nosotros mismos sabemos que están mal. Otras veces ni siquiera lo sabemos, pero igual va a cortar eso. Te va a mostrar. Lo que no has visto te lo va a mostrar.
y lo que de pronto ya tienes idea que está mal, bueno, te lo va a acabar de mostrar y te lo va a ir a cortar, te va a decir que lo tienes que cortar y eso te va a doler. Y es ahí donde muchos desisten. Muchos desisten porque viven una vida chévere, una vida en una zona de confort con su pecado. No quieren cambiar. Yo soy así y así. Yo soy así y yo no me arrepiento de nada, yo no quiero cambiar nada. Bueno, gente que supuestamente, entre comillas, dice que es de fe y dice que no se arrepiente, que no tiene nada de qué arrepentirse, expresiones como que yo no tengo nada de qué arrepentirme, o yo soy así y a mí no me van a cambiar. Bueno, si usted dice que es una persona que tiene fe, pues realmente es una fe equivocada. Dice que cree en el bendito, pero no le cree a él. Y realmente el punto está en creerle a él. Dice aquí en la escritura, en Hebreos, ¿no? Hebreos 4, vamos a buscarlo acá. Dice, bueno, que entra entre las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces, eso de discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, muchas veces nosotros tenemos muchos pensamientos que pasan por la cabeza, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas buenas que la gente las ve como buenas, pero las intenciones de nuestro corazón son otras. ¿Sí? A la gente, ay, sí, ay, él tan buena gente, pero la intención con la cual usted hizo esa buena obra no es la adecuada. Lo está haciendo con un interés engañoso, malo, muchas veces. ¿Sí? Con la intención que no es. O sea, no es transparente la obra con la intención de tu corazón. Tienes una intención que no es la adecuada. A las personas las puedes engañar, pero al creador no. El creador sí discierne y la palabra por eso te muestra y te desnuda quién sos realmente. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo eso está abierto ante los ojos del creador. Por eso esa palabra te va a mostrar eso y vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar. Y eso es emuná. Esa es una emuná verdadera. Que usted empieza a obedecer al creador, que usted empieza a oír esa palabra y empieza a obedecerla. Que además de eso que acabamos de hablar, ¿qué más? ¿De qué manera más impacta esa palabra en nosotros cuando la creemos? Recuerden, creerla, obedecerla, nos da vida espiritual. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Chicos, en unos 3 minutos se va a cortar. Me disculpan, sé que he dicho varias veces que eso no va a volver a pasar, pero resulta que he estado ocupado a lo largo de la semana y se me ha olvidado pagarle la mensualidad del Zoom para poder que no se corte, o sea que nos va a volver a cortar otra vez. Si alguno en esta semana se acuerda, por favor me mande un mensajito, acordate de pagar el Zoom para que no ocurra ello. Bueno, así que en 3 minutos y si se cae la señal, volvemos y nos conectamos. Bueno, dice, siendo renacidos, perdón, pero yo miro que, pero 1:23, ok. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, varios aspectos aquí. Somos renacidos de una simiente incorruptible, ¿que es cuál? ¿Qué es lo que nos hace renacer? La palabra de Dios. Y recuerden, ¿cuál era la palabra con la que ellos predicaban? La Torá era lo que había en ese momento. Esa es la palabra de Dios, la voluntad del Eterno. Que vive y permanece ¿para cuánto? Que aquí ya había muerto Yeshua, ya había muerto el Mesías. Y esa palabra del Eterno vive y permanece para siempre. O sea, no ha caducado, no fue cambiada, no, es una palabra viva que permanece para siempre. Ella no cambia, el Eterno no cambia. Entonces,
esa palabra nos hace renacer, nos da vida espiritual, porque nosotros, la condición natural del ser humano es muerte espiritual, es de muerte espiritual. Por eso tuvo que venir el Mesías, a venir a restaurar esa relación con el Eterno. Por eso tuvo que venir a morir Él. Por eso hablamos de que Él cargó los pecados del mundo, para que volviéramos a tener esa relación que teníamos allá en Edén antes de la caída, que el hombre hablaba con Dios cara a cara. Eso, cuando el hombre pecó, esa relación se interrumpió y por eso fueron echados del paraíso y vino la muerte, esa separación con el Eterno. Viene el Mesías a restaurar esa relación, y esa relación es a través de esa palabra que allá en Edén desobedecieron, y que acá Él viene otra vez a mostrarnos el camino. Viene el Mesías a que obedezcamos esa palabra para empezar a ser restaurados y que creamos en Él como sacrificio para perdón de nuestros pecados, y Él nos empieza a guiar en ese camino. Así que nos da vida espiritual. ¿Quién nos da vida espiritual? Bueno, la palabra del Eterno, cuando la creo. Otro punto, nacemos espiritualmente y somos hechos hijos de Dios. Juan 1 del 12 al 14 y Juan 3 del 1 al 7. Bueno, yo les estaba diciendo que otro punto es que nacemos espiritualmente y somos hechos hijos de Dios. Vamos a Juan 1 del 12 al 14. Juan 1 del 12 al 14 dice: yo sé que ustedes de pronto han escuchado en la calle popularmente, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, pues una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que dice el bendito. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién está hablando ahí? Ya vamos a ver. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo, Yeshua, Jesús, pues, los que aún no están familiarizados con el nombre hebreo, Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ¿cuándo es que nos hacemos hijos del bendito? Cuando recibimos y creemos en el nombre de Yehoshua el Mesías. Es que tenemos la potestad de ser hechos de Dios, porque como les decía ahorita, esa dignidad de hijos de Dios la perdimos en Edén, en la caída. El ser humano perdió esa dignidad. Viene Yeshua, viene el Mesías a restaurar esa dignidad y a volvernos a colocar en la posición en que estaba el ser humano, de hijo. Por lo tanto, todos somos creación del bendito. Todos somos creación del bendito. Pero los hijos, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Porque una cosa es lo que digan los hombres pueden decir cualquier cosa, de hecho dicen miles de cosas, pero una cosa es lo que diga el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel estableció que para poder volver a entrar a ese espacio sagrado del Edén, para poder restaurar la relación con Él, debemos creer en su Hijo, el cual Él envió para que a través de su sacrificio fuéramos perdonados de ese pecado, fuera quitada la muerte y pudiéramos volver a entrar y a estar en su presencia. Por eso es ahí, cuando creemos eso, que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que ese cuento popular de que todos son hijos de Dios no es más que eso, un cuento popular, porque lo que dice la Escritura es otra cosa. O sea que yo no puedo decir que creo en el Dios de Israel, en el Mesías, y estar diciendo que todos son hijos de Dios. No, pues todos somos creación del Eterno, somos hijos de Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios. Y obviamente eso implica tener misericordia de la gente, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces es ahí cuando nacemos espiritualmente y somos hechos hijos de Dios, cuando creemos en el Mesías. Cuando creemos en el Mesías, dice que no son engendrados. Mire que habla de un nacimiento, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no es algo físico, no es de algo físico, sino que son engendrados de ¿qué? Ni de voluntad de varón.
O sea, no está hablando en términos humanos, sino de ¿qué? De Dios. Un engendramiento espiritual, un nacimiento espiritual. Vamos ahora a Juan, bueno, aquí 3. Dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Es decir, este fariseo, que era un rabino, un principal en el pueblo de Israel, era un maestro que dirigía una sinagoga y una yeshiva, que es como un centro de estudios judío de la Torá. Dice: has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo era un judío, y dentro del contexto hebreo, ellos entienden que hay como 6 nacimientos de nuevo. Uno, que es cuando se hace el bar mitzvah, que si bien ese no se sabe en qué momento exacto fue que empezó como a realizarse. El bar mitzvah es una celebración judía que significa el hijo del mandamiento, y eso se hace a los 12 años en las niñas y los 13 años en los niños. Y ellos dicen que eso es como un nacer de nuevo, porque también digamos que en ese momento, 12, 13 años, niño o niña, ya tienen una responsabilidad espiritual. O sea, digamos que ya hay un entendimiento espiritual, por eso se les llama el hijo del mandamiento, porque hasta ese momento se les ha enseñado y se les ha inculcado la Torá, se les ha enseñado los mandamientos del Eterno. Entonces, por eso ahí se habla ya de, como tienes una nueva responsabilidad, ya tú eres responsable también de tu parte espiritual. Los niños podían ir y participar en las sinagogas leyendo y opinando. Entonces se habla de un nacimiento de nuevo. Otro nacimiento de nuevo que ellos entendían era cuando, si usted era un gentil, es decir, no era israelita, y era adoptado, una persona era adoptada por una familia israelita. Ahí había un ¿qué? Un nuevo nacimiento, porque ya usted tenía unos nuevos padres, iba a empezar una nueva vida, porque se le iban a enseñar la Torá y todo este camino. Otro nacimiento era cuando usted se casaba. Cuando usted se casaba en matrimonio, hasta se dice que sus pecados le son perdonados. Pero usted empieza ¿qué? Una nueva vida. Una nueva vida. Otro nacimiento que ellos entendían era que cuando un hombre se convertía en rabino, en un maestro, ahí había otro nacimiento. Y otro nacimiento que había era cuando ese rabino llegaba a dirigir una yeshiva, o sea, un centro de estudios de Torah, o una sinagoga. Sí, eso también era considerado como nacer de nuevo. Se me olvidó uno. El otro es cuando usted se convierte. Que usted se convertía, tenía un proceso de conversión, se convertía, usted también nacía de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí está el bar mitzvah, la adopción, que lo adoptaba una familia, conversión, cuando se convertía en un maestro, y cuando se convertía en un dirigente, así como Nicodemo, que era un principal. Esos eran los nacimientos. Entonces, por eso también Nicodemo no entendía por qué le estaba diciendo Yeshua que era necesario nacer de nuevo. Si digamos que para el entendimiento de él ya había nacido las veces que ellos entendían que había que nacer. Pero obviamente sabemos que en el contexto del Mesías, pues ya le estaban metiendo mucha palabra de hombre y se estaban saliendo del espíritu de los mandamientos del Eterno. Por eso él viene a corregir, a refrendar y a enseñarle la correcta interpretación de muchos casos que ellos estaban interpretando mal. Por eso él les dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire lo que leímos allá en Juan 1, ¿no? Que no es un nacimiento de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, un nacimiento espiritual. ¿Sí? Bueno, algunos interpretan aquí que de agua, es que usted lo interpretan de una manera física, de que usted tiene dos nacimientos. Un nacimiento físico porque usted cuando está en el vientre de su mamá, en la placenta, es un medio de agua, ¿no? Es un medio de agua, nace físicamente, pero después tiene que tener un nacimiento espiritual. ¿Sí? Pero la otra que también se interpreta es que, bueno, en la escritura, también la palabra representa agua, agua que limpia y purifica. Entonces, cuando habla que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer por la palabra, como lo leímos allá ahorita también en Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, también ese nacer de nuevo, también lo ven, pues digámoslo aquí, se interpreta de manera que es por la palabra, que finalmente pues sabemos que ese nacimiento espiritual es por la palabra. Entonces, que ahí el Mesías está refiriendo es a nacer por la palabra, y como él venía a enseñar de manera correcta la interpretación de la escritura, de lo que el Eterno había querido decir, a eso se estaba refiriendo. Hay que renacer por esa palabra, hay que volver a nacer por esa palabra para poder entrar al reino de Dios. Es decir, que si esa palabra de Dios no somos expuestos a ella, difícilmente vamos a nacer de nuevo. Difícilmente. Y mire que estamos hablando que Nicodemo escuchaba la palabra. Entonces sí es importante la palabra, no nos podemos quedar, o sea, si vamos a una enseñanza del Creador y no hay palabra, no hay textos bíblicos, no hay nada de eso, simplemente son palabras de hombre, puede ser positivismo. Y otro aspecto que vimos la semana pasada es que el contexto es muy importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando leímos la emuná es por el oír y el oír la palabra de Dios? Bueno, con ese texto, sacándolo de contexto, se han dicho muchas cosas. Por eso debemos leer el contexto, leyes de interpretación, leer desde más arriba el capítulo hasta llegar a ese versículo, porque muchas veces sacamos ese versículo de contexto y lo ponen a decir lo que la gente quiere oír. Y muchas veces se predica con eso, con esos textos descontextualizados. Cuando uno va y lee el contexto, se da cuenta que precisamente quería decir lo contrario de lo que el predicador está diciendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, otro aspecto es que nos da vida eterna. ¿Sí? Juan 3:16. Bueno, aquí mismo, Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el propósito del Padre enviar a su Hijo no fue para condenar, pues el mundo ya estaba condenado. Esa es la condición natural. Él lo envió fue para salvar, para que la gente volviera a la vida eterna, no a la muerte. Entonces, el eterno no, o sea, la condenación ya está, el estado natural es condenación. Él envió a su Hijo fue para salvar al mundo, para que por medio de él fueran salvos. Dice, el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese usted que usted puede colocar cualquier tema, ¿no? En una conversación con amigos o familiares. Y puede decir vulgaridad, bueno, cosas terribles y no pasa nada. Todo el mundo se ríe, aplaude, demás. Pero donde usted toque el tema de Dios y empiece a hablar de las escrituras, ahí todo el mundo empieza a decir que usted es un fanático, que usted aquí, que usted allá, que eso no, hablemos de otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hablar la palabra como lo vimos hoy,
es una espada de dos filos que te va a revelar quién eres, que te va a confrontar con tu pecado. Y a la gente no le gusta ser confrontada con su pecado. La gente quiere seguirse deleitando en su pecado. Por eso dice aquí, esta es la condenación, que vino la luz al mundo, vino Yeshua, la palabra del Eterno, para hacernos ver en que estamos mal y salir de ahí. Pero los hombres, ¿qué hacen? Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, que es lo que nos decía que hacía la espada. La palabra de Dios sí te va a reprender tus obras malas, te las va a mostrar, te va a decir, eres así, vas por mal camino, tienes que cambiar. Pero la gente se quiere seguir deleitando en el pecado, no quiere que lo confronten, no quiere eso, entonces quiere seguir en las tinieblas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y qué es ir a la luz? Es creer en el Mesías, ir a la Escritura, a ver la voluntad de Dios y hacerla, obedecerla. Esas son las buenas obras. ¿Sí? La gente le pregunta, ¿y usted va a ir al cielo o al infierno? No, pues dichos populares. No, yo voy para el cielo, ¿por qué? Porque yo no mato, yo no robo. Ajá, yo no mato y yo no robo, no se trata de yo no mato y yo no robo. Se trata de muchas cosas más, de los mandamientos del Eterno. No es solamente no matar y no robar. Son muchas cosas más que tenemos que conocer para realmente hacer obras en Dios. Tiene que ver con un renacer, con un nacimiento de nuevo. Imagínense, estamos hablando de un nacer de nuevo. Es decir, volver a empezar prácticamente, porque cuando aceptamos al Mesías, empezamos de cero. Nuestros pecados son perdonados, empezamos de cero. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, el pecado es infracción de la ley de Dios. Él nos perdona eso y ahorita ¿qué debemos hacer? Conocer esa ley de Dios para no seguir pecando. Porque entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un no hijo de Dios y un hijo de Dios? Bueno, la diferencia es que el hijo de Dios ya ha sido perdonado, empieza a conocer a Dios para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. El otro estado, no quiero conocer de Dios y hago lo que yo quiera. Y lo que hago es transgredir, quebrantar todas las leyes de Dios. Entonces no puede ser que yo me convierto a Dios, creo en Dios y sigo haciendo lo mismo que cuando estaba sin Dios. Eso no tiene sentido. Entonces, por eso le dice aquí Yeshua a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es a través de la palabra, la Torah, los profetas, los escritos, y ahí también ya entra a nuestros tiempos de hoy el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que también ahí el Mesías dejó unos mandamientos ya en la revelación de él, unos mandamientos más, ¿no? De ir y predicar, y eso son cosas nuevas, ¿ya? Que hay que hacer porque a través de él es que tenemos esa salvación. Así que, bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí hoy, este tema. Padre amado, toda Rabá, muchas gracias por este espacio que nos has regalado. Te pedimos que esta palabra que tú enviaste hoy no vuelva vacía, que esta palabra realmente caiga en una buena tierra, que nuestro corazón sea una buena tierra, que esa palabra empiece a germinar, a crecer y en su momento natural empiece a dar fruto, Padre. Permítenos siempre que nuestro corazón y nuestra mente sea esa buena tierra para que tu palabra haga su obra en nosotros, Padre. Quita todo pensamiento, todo aquello que obstruye el que no queramos oír y obedecer tu palabra, Padre. Permite que esa palabra tome esa importancia que debe tener en nuestra vida, que entendamos que si queremos que nuestra emuná aumente, debemos conocerte, Padre, debemos oírte, oír tu palabra, y ese oír tu palabra es ir a la revelación que tú nos diste, es ir a la escritura que tú has revelado, Padre, a tu bendita Torah, a tu palabra, a la palabra que hablaste a través de los profetas y a través de tu Hijo Yehoshua. Permítenos poder comprender eso y darle la importancia y la trascendencia que tiene, Padre, porque como lo hemos aprendido hoy, es esa palabra la que nos hace nacer de nuevo, es esa palabra la que nos renueva, y es una palabra que vive y permanece para siempre. Y por eso tú decías que el que hace la voluntad de mi Padre vivirá eternamente. Así que permítenos apropiar de esa palabra para que podamos estar contigo, no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero, Padre Celestial.
Te lo pedimos en el nombre glorioso de Yehoshua el Mesías y te pedimos que seas tú llevando la bendición a cada uno de los hogares de las personas que están en esta reunión y que seas tú alcanzando más corazones, Padre, para que realmente venga la esperanza a nuestros hogares, a nuestras familias y seamos transformados por el poder de tu Ruaj, de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Yehoshua el Mesías, el Rey de Israel, amén y amén. Bueno, amados, los espero, si el Padre lo permite, el próximo Shabbat. Ya saben que cualquier pregunta también me la pueden hacer por el interno y ahí podemos estar conversando un rato. Así que un abrazo a todos y Shabbat Shalom y Aksameach Pesach, que es felices fiestas de Pascua. ¿Entienden? Shabbat Shalom. Que estén bien. Shabbat Shalom. Chao, Gracias. Gracias, Javi. Que no te guarde. Gracias.